Ya estamos llegando al final de esta serie de vídeos sobre los juicios de Moscú y esta vez os voy a hablar sobre el tercer y último juicio de Moscú. En el tercer juicio de Moscú se juzgaron a importantes militantes del partido bolchevique como lo eran Bujarin, Yagoda o Rykov. Y con este último juicio, el gobierno soviético consiguió descabezar y neutralizar los bloques clandestinos oposicionistas que existían dentro de la Unión Soviética, o en otras palabras, acabaron con la quinta columna antisoviética. Gracias a los testimonios y confesiones de los anteriores juicios de Moscú y del juicio a los militares complotadores, las autoridades soviéticas recabaron suficiente información para juzgar a los opositores que se sentaron en el banquillo en el último juicio de Moscú. Pero, ¿cuáles fueron los delitos que imputaban a estos opositores? ¿Qué supuso el último juicio de Moscú? En este vídeo os lo voy a explicar, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. Existe un hilo conductor que va desde el primer al último juicio de Moscú, porque, debido a las confesiones y testimonios de estos juicios, las autoridades soviéticas recabaron la suficiente información para investigar y proceder al arresto de los ulteriores acusados. El hecho de que la oposición unificada pasara a la clandestinidad y se formaran distintos bloques clandestinos oposicionistas heterogéneos, pero que compartían un mismo objetivo que era derrocar a Stalin, facilitó el trabajo a las autoridades soviéticas. Con el comienzo de las investigaciones y las interrogaciones, los acusados fueron delatando al resto de opositores, lo que permitió el desmantelamiento de los bloques clandestinos. En el tercer juicio de Moscú fueron juzgados importantes personajes de la Unión Soviética como eran Bujarin, Yagoda o Rykov, aunque también fueron juzgados otros militantes, y en total fueron 21 personas las que fueron juzgadas en el tercer juicio de Moscú. De ahí que este juicio también se conozca como el juicio de los 21 o el proceso del bloque trotskista derechista. Debido a la importancia que tuvieron Bujarin y Yagoda en el pasado, me veo en la obligación de dar unas breves pinceladas biográficas de estos dos personajes. Por un lado, Nikolai Bujarin era uno de los viejos bolcheviques y un militante de peso dentro del partido. El historial de Bujarin dentro del partido es sumamente importante y sus ideas, de las que hablaré brevemente en este vídeo, han sido tenidas en cuenta en muchas experiencias históricas del movimiento obrero. Bujarin ingresó en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en 1905, mientras que se estaba dando la revolución de 1905. Dentro del partido, adoptó una postura de intelectual, pero era eclipsado por otros destacados bolcheviques como Lenin o Stalin o incluso Trotsky, que por aquellos años no estaba con los bolcheviques, pero que daba bandazos políticos dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En 1918, Bujarin comenzó a destacar en las filas de los bolcheviques al ser una de las voces críticas del Tratado Brest-Litovsk. Él se opuso a la firma de la paz con los alemanes porque creía que las duras exigencias de las potencias centrales a la Rusia soviética provocarían levantamientos obreros en los países centrales en aras de enarbolar la bandera del internacionalismo proletario. Bujarin, que por aquel entonces se encontraba organizado con los comunistas de izquierdas, se enfadó de sobremanera con la firma de la paz con las potencias centrales y, por aquellos años, planeó detener a Lenin para conformar un gobierno de comunistas de izquierdas y socialrevolucionarios de izquierdas. Esto fue admitido por Bujarin y su biógrafo Stephen Cohen. Si observamos la actitud de Bujarin durante el mandato de Lenin y las distintas fases por las que pasó la Rusia soviética, veremos que siempre adoptó una postura a favor de la etapa política económica imperante en cada fase del desarrollo. Me explico. Durante el comunismo de guerra, Bujarin entendió que dicha fase no era una fase necesaria para ganar la guerra civil, que era lo que defendía Lenin, sino que para Bujarin era una política económica necesaria que debía aplicar la clase trabajadora erigida como clase dominante y nacional para acercarse al comunismo. Literalmente, Bujarin escribió lo siguiente en el libro ABC del comunismo que escribió junto a Preobrazhensky: concebimos el comunismo de guerra como universal, por así decirlo, una forma normal de la política económica del proletariado victorioso, y no como algo relacionado con la guerra, es decir, conforme a un estado definido por la guerra civil. Con la adopción del anexo
NEP, Bukharin dejó atrás sus posturas ultraizquierdistas respecto al comunismo de guerra y abrazó enteramente las tesis de Lenin para aplicar la NEP en la Rusia soviética. En cosa de 2-3 años, Bukharin se deslizó del ultraizquierdismo al derechismo. Bukharin defendió enteramente la NEP y se convirtió en uno de los máximos ideólogos de esta política económica por detrás de Lenin. Indagando en la NEP, Bukharin fue adoptando posturas pro-mercado y defendió la idea de que la lucha de clases adoptaba otra forma después de que el proletariado tomara el poder. Si bien nunca rechazó el uso de la represión para combatir a los enemigos internos, defendió la competencia del sector estatal y público contra lo privado. Estaba a favor de hacer concesiones al campesinado, incluso a los kulaks. Fue de los pocos que no cayó en la generalización del término kulak y para él era materialmente posible la construcción del socialismo en un país partiendo de la NEP. Sus conclusiones sobre la NEP le llevaron a asimilar la tesis del socialismo en un país, lo que le acercó a Stalin. Lógicamente, pronto comenzaron las contradicciones entre estos dos, porque mientras que Stalin defendió la colectivización y la industrialización para construir el socialismo en un país, Bukharin abogaba por el mismo objetivo, pero defendiendo que la NEP debía durar mínimo una década más. Lo importante aquí es que su alianza estratégica con Stalin le sirvió para derrotar al trío Zinoviev-Kamenev-Trotsky. De 1926 a 1929 fue el secretario general del Comité Ejecutivo de la Comintern, pero su carrera política comenzó a torcerse cuando Stalin apostó plenamente por una colectivización apresurada y en cierta medida forzosa, ya que para Bukharin estas acciones fueron horrorosas. Recordad que Bukharin abogaba por realizar concesiones a todo el campesinado y derrotarlos económicamente por la vía de la competencia en el mercado. No solo eso, también abogaba por la colectivización, pero siguiendo el camino trazado por Lenin en su documento sobre la cooperación, que el gobierno soviético no pudo llevarlo a cabo como Lenin lo indicó debido a las condiciones geopolíticas. Pero lo que quiero subrayar es que el alejamiento de Stalin de la NEP y su decisión de planificar la economía alejó a Bukharin de Stalin y este pasó a la oposición derechista y posteriormente a la clandestinidad que acabaría llevándolo al tercer juicio de Moscú. Este es el mini resumen de la vida militante de Bukharin. Ahora voy con Yagoda. Yagoda, farmacéutico de profesión, se unió a los bolcheviques en 1907, pero comenzó a destacar dentro del partido después de la Revolución de Octubre. Hizo su carrera política dentro de la Checa y posteriormente se convirtió en un importante cuadro del NKVD, llegando a controlarlo de facto debido a la mala salud del entonces jefe del NKVD, Vyacheslav Mesinsky. Yagoda fue uno de los firmes partidarios de usar presos del Gulag para distintas obras como el Belomor-Canal. Después de la sospechosa muerte de Mesinsky, que posteriormente Yagoda confesaría que estuvo implicado en su asesinato, se convirtió en jefe del NKVD. Al frente del NKVD, Yagoda actuó de manera muy sospechosa, interfiriendo en las investigaciones sobre Zinoviev y Kamenev para que no fueran acusados firmemente en 1934. Yagoda fue destituido en 1936 y en el segundo juicio de Moscú fue delatado por los enjuiciados en dicho juicio. Bien, hasta aquí las breves biografías sobre los dos enjuiciados más destacados del tercer juicio de Moscú. Ahora vamos con los hechos más importantes sobre el tercer juicio de Moscú. En todos los vídeos en los que he tratado los juicios de Moscú y el caso Tukhachevsky, he repetido por activa y por pasiva que los opositores que trabajaban en la clandestinidad no tenían las mismas ideas ni defendían la misma política económica para implantar en un posible gobierno soviético post-Stalin. Si bien los trotskistas abrazaban, en teoría, una línea ultraizquierdista, los militares liderados por Tukhachevsky pretendían imponer un régimen militar, y los derechistas eran firmes partidarios de avanzar lentamente hacia el socialismo, o lo que se conoce como el socialismo a paso de tortuga. Los derechistas eran firmes partidarios de la NEP y se oponían plenamente a la colectivización forzosa, de modo que eran partidarios de extender la NEP.
Los derechistas veían horrorizados la implantación de la colectivización para extraer del campo los recursos necesarios para financiar la industria, y al no tener sustento partidista para realizar una lucha política para prevalecer sus posturas, se organizaron clandestinamente entrando en contacto con otros bloques clandestinos. Por ejemplo, el ya citado Tokayev, en su libro El camarada X, afirma que los bujarinistas eran cercanos al ala izquierdista de la socialdemocracia occidental. En 1932 se difundió en la URSS un manifiesto en contra del gobierno soviético titulado El Manifiesto o Plataforma de Ryutin. Este manifiesto era un manifiesto de 200 hojas en el que se condenaba la política de planificación económica y la colectivización. He aquí los puntos más importantes de este manifiesto: liquidar la dictadura de Stalin y reemplazar toda la dirección del gobierno, reemplazamiento del sistema judicial soviético por una legalidad rigurosa, disolución de todos los koljoses creados a la fuerza, liquidación de todos los sovjoses deficitarios, detención inmediata del saqueo a los campesinos, reglamentación de la explotación de la tierra por los propietarios privados y la concesión a estos de las tierras por un tiempo prolongado. A su vez, Ryutin instaba al pueblo trabajador soviético a organizarse en células clandestinas para derrocar mediante la vía armada a Stalin. Aunque muchos historiadores anticomunistas como Stephen Kotkin nieguen la relación del ideario de Ryutin con el ala derecha bolchevique, la verdad que este manifiesto fue discutido por algunos miembros derechistas. Por ejemplo, en los testimonios de Bujarin y Rykov admitieron que la plataforma de Ryutin era compartida por ellos. Os leo los testimonios de Bujarin y Rykov en relación con la plataforma de Ryutin. Bujarin: perfectamente cierta es la afirmación del acusado Ivanov de que lo mantuvo informado de la postura del centro de la derecha, desde la plataforma de Ryutin hasta las últimas tribunas, de la que el tribunal está bastante bien informado. La fijación de la pregunta sobre las organizaciones insurreccionales que fue aprobada por el centro de la derecha se indicó por primera vez en lo que se conoce como la plataforma de Ryutin. Rykov: el llamado programa de Ryutin fue característico del periodo 1930-1933. Este programa fue discutido dos veces en 1932 en la residencia de verano de Tomsky con mi participación. Además de mí, en la primera reunión estuvieron presentes Bujarin y Tomsky y varias otras personas, entre ellas Vasily Schmidt y Uglanov. En cambio, Stephen Kotkin, en su libro Stalin esperando a Hitler, patina al decir que la plataforma Ryutin surgió en 1937 en el segundo juicio de Moscú y que Bujarin no tenía absolutamente nada que ver con él. La verdad es que Kotkin miente porque la plataforma nació en 1932 y tanto Bujarin como Rykov estuvieron presentes al menos en la primera reunión en la que discutieron el programa y acabaron asimilándolo. De modo que, pese a que la plataforma llevara el nombre de Ryutin, se le podría llamar la plataforma de Bujarin o, siendo más correctos, la plataforma derechista. Pero, ¿cómo se llegó al punto de detener a Bujarin, a Yagoda y al resto del bloque derechista? Para eso, he de dar a conocer varios hechos históricos que conducen directamente al tercer juicio de Moscú. Para comienzos de los años 30, cuando la postura de Stalin sobre el socialismo en un país y no la interpretación de Bujarin sobre esta teoría empezó a imponerse, Bujarin aprovechó su posición de redactor jefe del periódico gubernamental Izvestia para dar a conocer sus ideas político-económicas, en el que proliferaron las ideas socialdemócratas occidentalistas, la defensa de los mecanismos de mercado o la defensa del apoliticismo militante de los escritores. Estaba claro que Bujarin pretendía ganarse a las masas y en parte a algunos militantes bolcheviques valiéndose de su figura como intelectual. Como era lógico, Bujarin consiguió el apoyo de los tecnócratas, el campesinado, sobre todo la mediana y alta capa del campesinado, y los humanistas que existían en la URSS. Stephen Cohen, que fue el biógrafo de Bujarin, escribió lo siguiente sobre por qué Bujarin continuó dentro del partido bolchevique, siendo aparentemente un bolchevique más, derechista, pero al fin y al cabo uno más. Era evidente para Bujarin que el partido y el país entero entraban en un nuevo periodo de incertidumbre, pero también de posibilidades de cambios en la política interior y exterior soviética. Para participar en estos acontecimientos y para influenciarlos, también él debía adherirse a la fachada de la unidad y de aceptación incondicional de la dirección ejercida por
Stalin en el pasado, fachada detrás de la cual la lucha secreta por la orientación futura del país sería manejada. Cuando Hitler subía al poder en Alemania, Bukharin también hizo un análisis de las repercusiones geopolíticas que tendría el nazismo y el fascismo. En concordancia con esto, Bukharin concluyó que la URSS debía adoptar una serie de medidas para prevenir el fascismo. Resumiendo, Bukharin abogó por una democratización de la URSS, pero en términos humanistas y no tanto comunistas, porque habló de mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía de la URSS, incluyendo a los restos de las antiguas clases capitalistas y kulaks, para que no se engendraran las condiciones objetivas para el surgimiento del fascismo en la URSS. A eso Bukharin lo llamó la libertad del máximo desarrollo y lo combinó con el término de la humanidad socialista para defender la democratización del país. Si bien el propio Stalin abogó por la reforma democrática para separar el partido y el Estado y para celebrar elecciones directas y secretas en la URSS, Bukharin fue por el camino de la armonización de clases para que los sectores que eran más propensos a asimilar ideas reaccionarias no atentaran contra el poder soviético. Contrariándolo, Stalin defendía la reforma democrática, pero siempre bajo la firme dirección del proletariado en alianza con el campesinado. A su vez, Stalin también vio la amenaza que suponía el fascismo en el tablero internacional, pero él no creía que la URSS debía contentar a los restos de las antiguas clases explotadoras, sino minimizar la burocracia en la URSS, reforzar ideológicamente a la clase trabajadora y crear una industria autosuficiente que les permitiera hacer frente a una más que posible guerra contra el imperialismo y el fascismo. En 1936, antes de que fuera acusado en el segundo juicio de Moscú, Bukharin realizó varios viajes al extranjero y aprovechó la misión de comprar los manuscritos de Marx y Engels sobre la ideología alemana para reunirse con distintos mencheviques. En París se reunió con Nikolayevsky, lo que suponía saltar por encima de la regla del partido bolchevique de reunirse con disidentes en el extranjero. Nikolayevsky confesó que Bukharin estaba apenado por la situación de la URSS y que admitió la necesidad de fundar un periódico menchevique en el extranjero que fuera crítico con Stalin. A su vez, Bukharin se reunió con el jefe menchevique Fedor Dan, al que le admitió que Stalin era un diablo, que en la URSS se debía luchar por el multipartidismo, que le gustaría reunirse con Trotsky, que la Constitución de 1936 debía dejar atrás la dictadura del proletariado y encaminar a la URSS a una democracia popular y que la tendencia humanista debía sobrevivir en la URSS porque la colectivización había deshumanizado a los cuadros bolcheviques. Como bien indica Tokayev, tanto Bukharin como Yagoda mantuvieron relaciones con su bloque clandestino. Si bien las relaciones con Yagoda fueron más bien esporádicas, Tokayev escribió que Bukharin se les acercaba constantemente y que incluso llegó a proponerles un ideario que defendía un sistema multipartidista, cesión de competencias a las repúblicas soviéticas y descentralización plena de la economía. El grupo de Tokayev no solo aceptó las ideas bukharinistas, sino que cogieron a Bukharin como uno de los ideólogos más importantes de los opositores que estaban en la clandestinidad. Ahora bien, cuando los bloques clandestinos y militares complotadores valoraron seriamente el golpe de Estado, Bukharin no se vio con la energía suficiente para dirigirlo, y se debe tener en cuenta que por aquellos años era el único viejo bolchevique capaz de discutirle el poder a Stalin, por lo que los opositores usaron a Bukharin como pantalla para sus aspiraciones con la condición de que Bukharin aceptara y en parte colaborara para un posible gobierno post-Stalin. Bien, teniendo en cuenta estos sucesos y lo que Bukharin y Yagoda estuvieron haciendo antes de que empezaran los juicios de Moscú, voy a explicar por qué y cómo fueron detenidos estos cuadros del partido y el resto de los acusados. El nombre de Bukharin y de Yagoda resonaron en el primer juicio de Moscú, provocando que las autoridades soviéticas llegaran incluso a detener a Bukharin, y Yagoda fue destituido del NKVD. En la reunión plenaria del Comité Central celebrado el 4 de diciembre de 1936, un mes antes del juicio de Moscú, varios miembros del partido como Molotov, Kaganovich o Yezhov acusaron a Bukharin de formar parte de los bloques clandestinos y concretamente de trabajar para el bloque derechista. Concretamente Yezhov presentó un informe para incriminar a Bukharin y a Rykov, pero
Para sorpresa de estos dos, Stalin consideró que el caso no estaba resuelto y que la decisión sobre qué hacer con ellos se adoptaría en el próximo pleno. Antes del próximo pleno comenzó el segundo juicio de Moscú y en él Radek acusó formalmente a Bukharin. Esta acusación fue tan importante que el grupo clandestino de Tokayev describió esta acción como la traición de Radek. A Bukharin se le estrechaba el cerco y en el pleno del Comité Central, celebrado entre febrero y mayo de 1937, se analizó la cuestión de Bukharin y Rykov, y en él se leyeron las acusaciones de Radek, las acciones de Bukharin en el extranjero, sus contactos con los derechistas y las ideas socialdemócratas que manifestó durante la década de los 30. Ante todas las pruebas, Bukharin confesó antes incluso de que fuera interrogado, ya que en aquel pleno dijo lo siguiente: «Debo decirles, camaradas, que nunca he negado que entre 1928 y 1929 fui un opositor, que luché contra el partido. Mis pecados ante el partido han sido muy graves. Mis pecados fueron especialmente graves durante el periodo de la embestida decisiva del socialismo, cuando de hecho nuestro grupo, que constituyó un poderoso freno al impulso socialista, le causó un gran prejuicio. He confesado estos pecados. He confesado que entre 1930 y 1932 cometí muchos pecados políticos. Lo he comprendido, pero con la misma fuerza con la que confieso mi culpabilidad real, con esa misma fuerza niego la culpa que se impone y la negaré siempre». La negación de Bukharin no se basaba en negar que era un opositor, sino lo que Bukharin negó fue que él no trabajó para servicios de inteligencia extranjeros y que no participó en ningún acto terrorista de los bloques clandestinos. El resto de las acusaciones, que estaban más que probadas, fueron admitidas por Bukharin antes de que fuera interrogado por el NKVD. Tras ese pleno, Bukharin, Rykov y Yagoda fueron detenidos y encarcelados para que se pasaran a disposición de los interrogadores. Con el tiempo, fueron llegando el resto de los acusados que serían juzgados en el tercer juicio de Moscú. En aquellos meses, Stalin adoptó una actitud que desconcierta a distintos historiadores que han analizado el caso de Bukharin. Stalin se opuso a la pena de muerte y de prisión para Bukharin y entendió que el castigo más justo para él era la deportación. En total, Stalin intervino hasta en 3 ocasiones para cambiar el destino de Bukharin. Es más, en marzo de 1937 presentó un informe sobre la situación del partido y lo que ocurría con los opositores. Su informe se centró en distintos puntos. 1. El partido había descuidado la vigilancia revolucionaria y se había generado un optimismo revolucionario que llevaba a los cuadros del partido a olvidar la lucha de clases en clave nacional e internacional. Esto provocó que los opositores que formaban parte de los bloques clandestinos se introdujeran con cierta normalidad en los distintos aparatos del partido y no fueran descubiertos hasta que fue demasiado tarde, como con el asesinato de Kirov. Para mejorar la vigilancia revolucionaria, propuso elevar el nivel ideológico de los cuadros y afianzar la disciplina partidista dentro del partido con unas formaciones y cursos políticos que durarían entre 4 y 8 meses para todos los miembros del partido. 2. No se había combatido lo suficiente las desviaciones ultraizquierdistas, las burocráticas y lo que coloquialmente se conoce como la militancia de amigos. Stalin arremetió contra las tendencias ultraizquierdistas que se derivaban de las manifestaciones izquierdistas de los comunistas de izquierda de la década de los 20, pero no es aquí donde más énfasis hizo. En realidad, Stalin se centró en criticar las posturas burocráticas que se manifestaron dentro del partido porque vio que el alejamiento del partido y del Estado de las masas trabajadoras permitía a los opositores trabajar clandestinamente para acercar a los trabajadores a su causa. La siguiente frase de Stalin que escribió en dicho informe es clave para entender su crítica antiburocrática. El burocratismo hace imposible el control de los dirigentes por las masas. Los dirigentes deben rendir cuentas de su trabajo en las conferencias y escuchar las críticas de la base. No es de extrañar que Stalin abogara por la reforma democrática porque era consciente de las deficiencias que el burocratismo estaba generando en el interior del Estado soviético. En cuanto al amiguismo, Stalin criticó duramente que dentro del partido se crearan grupitos de amigos porque esta forma de militar impedía a los militantes ser objetivos y realizar una crítica y una autocrítica que les permitiera mejorar. 3. La lucha de clases prosigue después de la
la toma de poder y la construcción del socialismo en un país. En el caso de la URSS, partiendo de la extracción de los recursos del campo con la colectivización y la creación de una industria potente, agudizaba enormemente la lucha de clases en el interior del país con la aparición de bloques clandestinos y en el exterior con el estrechamiento del cerco imperialista y la subida al poder del fascismo y de los gobiernos reaccionarios. En verdad, el informe de Stalin, más que ser un ataque hacia los opositores clandestinos o concretamente hacia Bukharin, Rykov o Yagoda, fue una severa autocrítica orientada a mejorar el sistema soviético y prevenirlo de futuras luchas contra bloques clandestinos. Pero continuemos. Yagoda fue el primero que empezó a escribir sus confesiones tras su arresto, puesto que no pasó ni un mes desde que había sido detenido y empezó a escribir sus confesiones. El siguiente fue Bukharin, que tras el arresto de Tukhachevsky empezó a escribir sus confesiones. Durante los interrogatorios y también en el tercer juicio de Moscú estuvo presente Joseph Davis, embajador de los Estados Unidos en Moscú. Él pudo comprobar de primera mano el trato dado a los presos, la manera en la que se llevaron a cabo los interrogatorios y las defensas de los acusados en el juicio. Davis mandó un informe confidencial al secretario de Estado de Estados Unidos informándole sobre el desarrollo de los juicios y concluyó que los presos no habían sido torturados. He aquí el pasaje completo del informe. Os lo leo. Aunque tenga prejuicios contra la prueba por confesión y contra un sistema judicial que no acuerda, por así decirlo, ninguna protección al acusado, después de haber visto cada día y haber observado bien los testimonios y su forma de testimoniar, noto las corroboraciones inconscientes que fueron presentadas y otros hechos que han marcado el proceso y pienso, de acuerdo en esto con otros, que el juicio puede ser aceptado, que, por lo que se refiere a los acusados, han cometido muchísimos crímenes según la ley soviética, crímenes establecidos por las pruebas y sin que una duda razonable sea posible, para justificar el veredicto que les hace culpables de traición y la sentencia que les condena a la sentencia prevista por las leyes criminales de la Unión Soviética. Es el sentimiento general de los diplomáticos que hemos asistido a un proceso en el que las pruebas han establecido la existencia de un complot extremadamente grave. La opinión de Davis es compartida por el biógrafo de Bukharin, Stephen Cohen, el cual también niega que los enjuiciados en los juicios de Moscú fueran torturados o coaccionados. Tokayev, en su libro El camarada X, insiste en la idea de que los opositores que aún no habían sido descubiertos por las autoridades soviéticas tenían en alta estima a Bukharin y que, desde el momento en que fue acusado en el segundo juicio de Moscú, le propusieron que desapareciera y que se fuera de la URSS para continuar con la labor opositora desde el extranjero. Sin embargo, Bukharin rechazó la oferta y prefirió quedarse en la URSS. Tokayev lamentó enormemente esta decisión diciendo que, si Bukharin no se libraba, sería para todos una tragedia. Con él, todos los otros movimientos de oposición moderada serían dañados. Eso era tal que los opositores, que aún no habían sido descubiertos por las autoridades soviéticas, se reunieron para valorar un nuevo plan para derrocar a Stalin y vieron en el proceso contra Bukharin una buena oportunidad para hacerlo, porque, según Tokayev, los campesinos se habrían sublevado en su nombre. Ahora sí, voy a lo concreto, al tercer juicio de Moscú. Este juicio se celebró en marzo de 1938 y, como he dicho antes, fueron juzgados en total 21 personas, entre los que destacan Bukharin, Rykov y Yagoda. Entre los enjuiciados había 3 médicos que fueron los únicos que prefirieron defenderse con un abogado y el resto aseguró que se defenderían por ellos mismos. El acta del tercer juicio de Moscú está disponible para quien quiera leerlo y en esta extensa acta de 800 hojas se recogen todas las confesiones y testimonios que realizaron los acusados. Tal vez fue Bukharin el que mejor se defendió y el que actuó vehementemente, ya que en su extensa confesión admitió que su paso a la actividad subversiva clandestina se derivaba de la línea ideológica derechista que él defendía. Él continuó afirmando que su línea ideológica no era errónea y lo explicó con todo lujo de detalles. Objetivamente, sus confesiones se pueden considerar como una especie de síntesis de su pensamiento. Os voy a resumir lo que Bukharin admitió en el tercer
juicio de Moscú. Aceptó que había pertenecido a los bloques clandestinos y que había mantenido contactos directos y regulares con personajes que habían estado involucrados en actos de sabotaje, terrorismo y espionaje para las potencias extranjeras, pero recalcó que él no espió para nadie y que tampoco participó en ningún acto de terrorismo o de sabotaje. Siguiendo con las confesiones de Bujarin, explicó al fiscal cuáles eran sus intenciones políticas y eran las siguientes: capitalismo de Estado, permisión para que los campesinos y los kulaks dispusieran de sus bienes y el comercio libre para ellos, reducción de los koljoses, abolición del monopolio del Estado en el comercio exterior, adopción de la democracia burguesa parlamentarista, sistema multipartidista y alianza en la URSS con los mencheviques y los socialrevolucionarios. Confesó que entre 1928 y 1929 se acercó a Tomsky y Rykov y que juntos trabajaron por la creación de un bloque clandestino de carácter derechista. Se reunió con Kamenev y Piatakov, ambos juzgados en el primer y segundo juicio de Moscú. También explicó que el bloque de oposición derechista pasó por distintas fases. 1. En el comienzo de la colectivización del campo, mandaron cuadros contrarrevolucionarios a los campos para sembrar malestar sobre la colectivización. En aquellos años se fue formando a los cuadros y esto llegó a tal grado que dentro de la oposición se le conoció como la Escuela Bujarin. 2. Se pensó en derribar por la fuerza al gobierno soviético. Para ello, había que consolidar las condiciones subjetivas para la contrarrevolución, y para ello debían ganarse a las masas y más concretamente al campesinado. De ahí que se sintetizara todo en el ideario derechista de la plataforma Ryutin y se difundiera masivamente por toda la URSS. 3. El bloque derechista pactó aliarse estratégicamente con el resto de los bloques clandestinos para cumplir con el mismo objetivo, que era derrocar a Stalin. Antes de 1934 entraron en contacto con los centros clandestinos de Moscú y de Leningrado dirigidos por Kamenev y Zinoviev. También se reunieron con Piatakov y este le dio a conocer las intenciones de Trotsky, su hijo, de que los opositores usaran la vía del terrorismo para desestabilizar el país. Y también supieron de la formación de un grupo de militares complotadores, por lo que valoraron distintos golpes de estado, como ya os hablé de ello en el vídeo que dediqué al caso Tukhachevsky. 4. Con la consolidación de la colectivización y el paso de la hambruna, los opositores dejaron de lado la idea de una revuelta popular anti-stalinista, de modo que surgieron nuevamente las ideas golpistas. Bujarin afirmó que los opositores constaban de las fuerzas materiales necesarias para efectuar el golpe. Internamente, con Yagoda, jefe del NKVD, Enukidze, secretario del Comité Ejecutivo de los Soviets, lo que significaba que estaba a cargo de la administración y seguridad del Kremlin, y Tukhachevsky, como uno de los cabezas de los militares complotadores. Externamente, Bujarin confesó que Radek y el resto de los trotskistas recibieron información por parte del hijo de Trotsky de que su padre había entablado relaciones con los nazis y que negoció la cesión de Ucrania a cambio de la ayuda militar alemana. En este punto, he de aclarar que Bujarin confesó que no se fiaba de Tukhachevsky porque pensó que si triunfaba hubiera efectuado una limpia de los opositores, de ahí que lo describiera como un Napoleón. Y también chocó con los trotskistas porque creía que Trotsky estaba yendo muy lejos con las conversaciones con los nazis y no veía bien la cesión de territorios soviéticos como Ucrania. Y para terminar con Bujarin, quiero leer un fragmento de sus confesiones que objetivamente me ha parecido de lo mejor que he leído en las actas sobre los 3 juicios de Moscú. Esto fue lo que dijo Bujarin: ahora quiero hablar de mí mismo, de las causas que me han llevado al arrepentimiento. Cierto, pero hay que decir que las pruebas de mi culpabilidad juegan también un papel importante. Durante 3 meses me he confinado en mis negaciones. Después me he colocado en la vía de confesiones. ¿Por qué? La causa ha sido que en la cárcel he revisado todo mi pasado, pues cuando uno se pregunta si mueres, ¿en nombre de qué morirás? Es entonces cuando aparece a menudo una limpieza conmovedora, un abismo absolutamente negro. No es nada preguntarse en nombre de qué hace falta morir, si quería morir sin confesar mis errores, y al contrario, todos los hechos positivos que resplandecen en la Unión Soviética toman proporciones diferentes en la conciencia del hombre, y es esto, al fin de cuentas, lo que me ha desarmado definitivamente, es lo que me ha forzado a reflexionar y de rodillas ante el partido y delante del país. En cuanto a Yagoda, él no estuvo tan lúcido como Bujarin y llegó a ser acusado por los 3 médicos que también
también fueron acusados en el tercer juicio de Moscú. Estos médicos acusaron a Yagoda de estar detrás del asesinato del anterior jefe del NKVD, que era Vyacheslav Mesinsky, de que Yagoda los obligó a participar en actos de terrorismo bajo amenaza de que el NKVD actuaría contra sus familias, y también lo acusaron de organizar el asesinato del reconocido escritor Máximo Gorki y de su hijo Maxim Peskov, porque amaba a la mujer de Peskov. Todas estas acusaciones fueron aceptadas por Yagoda, e incluso en el acta del juicio se puede leer que a Yagoda le costó hablar sobre el asesinato de Peskov. Quiero decir, Yagoda aceptó estar detrás de su asesinato, pero alegó a motivos personales para no dar más detalles sobre el asesinato. Pero las confesiones de los médicos deja claro que Yagoda lo hizo porque amaba a la mujer de Peskov. Lo único que Yagoda negó fue la acusación de espionaje, a lo que él contestó: conozco a muchos espías, pero eso no significa que yo sea uno de ellos. El resto de los acusados también confesaron. Por ejemplo, por destacar alguno de ellos, Krestinsky confesó y aportó pruebas de que había trabajado con Tukhachevsky para dar un golpe de estado. Rakovsky confesó haber espiado para Reino Unido y Japón, y Rykov aceptó que había colaborado con el bloque derechista que participó en la plataforma de Ryutin y que trabajó para poner en marcha los objetivos antes descritos por Bukharin. Todos los acusados fueron declarados culpables, pero no todos fueron sentenciados a muerte. 3 personas se salvaron de la pena máxima. Dmitry Pletniov fue condenado a 25 años de prisión por no participar activamente en el asesinato de Valerian Kuibyshev y Máximo Gorki. Christian Rakovsky fue condenado a 20 años y Sergei Besonov a 15 años de prisión por no participar en las acciones terroristas más sangrientas del bloque derechista clandestino. La consecuencia directa del tercer juicio de Moscú fue que los bloques clandestinos oposicionistas fueron liquidados y sus mejores cuadros fueron juzgados y condenados. El gobierno soviético se deshizo de la quinta columna organizada y consciente que se extendía desde el NKVD hasta el Ejército Rojo. Pero no penséis que acabó aquí la cosa, porque entre los años 1936, 1937 y 1938 se dio en la URSS lo que en Occidente se conoce como el Gran Terror, y que se caracterizó por los desmanes de las troicas que actuaron arbitrariamente liquidando a miles de personas en la URSS. Pero la cuestión del Gran Terror, o vamos a decirlo bien, de la Yezhovchina, lo voy a tratar en otro vídeo. Hemos llegado al final de los juicios de Moscú y todas las pruebas documentales y materiales demuestran que en la URSS existía una oposición organizada clandestina que realizaba actos de sabotaje, de terrorismo y que espiaba para las potencias extranjeras como la Alemania nazi o la Japón militarista. El gobierno soviético fue descubriendo y liquidando la quinta columna, pero no fue hasta que acabaron con las troicas cuando cesó la represión arbitraria en la URSS. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre el Gran Terror, mejor dicho, la Yezhovchina? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que os podamos ofrecer mejor contenido. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!